Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, con el ánimo de bajar la carga cognitiva docente, mi carga cognitiva docente, y de hacer retroalimentación a mis estudiantes en cuanto al parcial del capítulo 2 sobre ecuaciones de Chomsky, de ecuaciones. Eh, bueno, pues en este caso se les evaluó todo el capítulo 2. Y entonces, pues, hubieron aquí, en el capítulo 2, en estas secciones, estas 7 secciones, hay la sección que es la del capítulo 2, la sección 2.2 de problemas de aplicación. Sacamos varios. Entonces voy a tomar uno que quiero hacer la retroalimentación y guardarlo en la lista de reproducción que se llama álgebra de trigonometría, ecuaciones, problemas de aplicación, en los que algunos problemas de aplicación son estos de mezcla de productos químicos. Otros en este caso, de cambio de anticongelante. Otro sobre comparación de tiempos de recorridos por autos. Y de construcción de una tolva de elevador de granos. Y aquí vamos a buscar uno que es sobre unas pastillas. Uno sobre unas pastillas aquí ya vamos para las ecuaciones cuadráticas, en la que hay que determinar un diámetro adecuado de una segunda pastilla para que el área superficial de dos tipos de pastillas sea la misma. Se llama dimensiones de una pastilla de vitaminas. Este es de la sección sobre ecuaciones cuadráticas, aplicaciones sobre ecuaciones cuadráticas, antes de números complejos. Entonces acá, este problemita, dimensiones de una pastilla, bueno, yo lo voy a abrir el cuaderno, esta es página 105. Entonces aquí me voy a ir a los problemas de aplicación de ecuaciones cuadráticas. Pues dentro de álgebra y trigonometría me voy a dentro del apéndice sobre ejercicios de la sección 2.3 sobre ecuaciones cuadráticas. Aquí tenemos definiciones, formato de ejercicios. Bueno, pues en esa sección voy a guardarles. Entonces acá en álgebra y trigonometría, guardarles aquí en clases, en la unidad 2 sobre ecuaciones, pues en el apéndice sobre ejercicios de la sección 2.3, que es la de ecuaciones cuadráticas. Entonces aquí en formato de ejercicios, entonces para este formato de ejercicios vamos a tomarlo y generamos el cuaderno solo para este ejercicio, el ejercicio 78 de la sección 70 de la sección 2.3, pues aquí de la sección 2.3 sobre ecuaciones cuadráticas. Entonces, problemas de aplicación en ecuaciones cuadráticas, ejercicio 78. Entonces aquí pegamos y le ponemos ejercicio 78 de la sección 2.3 sobre ecuaciones cuadráticas. Entonces ese ejercicio, de tal manera que el estudiante puede encontrar sus ejercicios realizados en cuadernos Júpiter y un video de apoyo para la solución de él, con la metodología para resolver problemas que le sugerimos. Entonces abro este cuaderno y entonces aquí bajamos a la parte de solución, quitamos toda esta partecita, que nos quede lo más grande posible, quitamos las líneas que le sobre y bajamos después de los principios y enfoques de enseñanza que yo utilizo, quitamos esta parte también que sobra y ponemos el enunciado del ejercicio, le damos solo algunas líneas adicionales. Entonces aquí, ejercicio 78 de la sección 2.3 del Swokowski
Minkowski. Y este es en la página del PDF 105. Página 105 del PDF de Swokowski. Es que en qué parte. Y ahora sí, el enunciado, ese lo abrimos, ese recurso de enseñanza lo abrimos mejor con Google Chrome. Él nos abre aquí, entonces vamos a la página 105, porque así el enunciado que quiero tomarlo del problema del ejercicio 78, entonces ya lo puedo tomar completico, control C, y no pegamos acá y ya nos pega mejor, más separadito. En cambio desde H me está pegando muy mal. Entonces aquí él dice que las dimensiones de una pastilla de vitaminas, habla sobre eso, ese va a ser el tema del problema. Entonces este sería como el subtítulo, 2 numeral espacio, aquí le quito este espacio, y dice que la rapidez a la que una pastilla de vitamina C empieza a disolverse depende de su área superficial. Entonces como que hay una relación de dependencia entre la velocidad en la que se disuelve y el área superficial. Y una marca de pastillas mide 2 centímetros de largo y tiene forma de cilindro con una semisfera de 0.5 centímetros de diámetro unida a cada uno de sus lados, de sus extremos, como se ve en la figura. Entonces aquí vamos a ingresarle la figura. Entonces, para que nos quede de una vez eso guardadito acá en este ejercicio, tomamos del texto la figura del ejercicio 78, aquí la seleccionamos, aquí ya, y la guardamos. Le decimos entonces aquí guardar. Efectivamente en álgebra y trigonometría, documentos, docencia, álgebra y trigonometría, en la planeación, en la parte de clases del capítulo 2 sobre ecuaciones, de la sección 2.3, pero en realidad del apéndice para los ejercicios de la sección 2.3, y guardamos ejer 78, la figura del ejercicio 78, y ahora sí, y eso lo cargamos, actualizamos en nuestro repositorio en GitHub. Entonces aquí control S para el archivo, y aquí a través de VS Code actualizamos, que ya le vamos a subir la imagen para que nos genere una URL. Entonces aquí imagen del ejercicio 78 sería el commit, para avisar de que ya voy a publicar en la red social esa imagen con este cuaderno que se ha generado para este ejercicio. Entonces aquí voy a cerrar cierro también y estos, los archivos que de pronto no están dejando actualizar en la red social las cosas. Y aquí le damos otra vez sincronizar, a ver si ahora sí lo sincroniza. Me dice que no. Es porque no tengo internet. Bueno, entonces nos falta agregarle. Entonces apenas ya tenga internet, la agrego allá, y aquí le pongo la URL de la imagen. Se la voy a poner en esta línea de texto con el delimitador de signos de menor y mayor, IMG, SRC, igual a, y entre comillas simples o dobles, ponemos la URL asociada a esa imagen. Y le dicen que encuentre el diámetro para la segunda pastilla para que su área superficial sea igual a la de la primera pastilla. Hacemos doble espacio para cambio de línea, y también hay que encontrar el volumen de cada pastilla, pero el volumen de cada pastilla, pero cuando el área superficial sea igual, ¿cierto? Pero
para cuando el área superficial es igual. Es muy bacano, vamos a poder ver que cuando obtenemos dos pastillas de área superficial igual para que se disuelvan en igual tiempo, lo que vamos a encontrar es que el volumen no tiene que ser el mismo. Entonces aquí ya les voy a poner varias líneas del cuaderno con la letra B, el atajo de teclado, y entro convirtiendo la línea de texto y aquí le pongo solución de este problema 78. Entonces aquí yo les sugiero a los estudiantes que ante un problema como este hay que empezar definiendo las variables. Usted mira bien el ejercicio y usted ve que es que usted tiene una pastilla 1 y una pastilla 2. Una pastilla 1 que es un cilindro circular con extremos semiesféricos y una pastilla 2 que es un cilindro circular recto, estrictamente. Entonces en la pastilla 1 usted ve que hay un radio asociado y ese radio de ese cilindro, que es el radio de la esfera, de la semiesfera de cada uno de los extremos, ese radio pues es igual a la mitad de 0.5 centímetros y que la altura del cilindro, que es quitándole las semiesferas, el cilindro que queda en la pastilla 1, pues usted lo que haya es, para hallar esa altura de ese cilindro, tiene que quitarle a esa altura, pues debo quitar 0.5 centímetros de acá y 0.5 centímetros de acá. ¿Cierto? Para poder, de 0.5 centímetros, bueno, aquí no, el radio es de 0.25. Pues aquí el radio es de 0.25, o sea que le debo quitar un cuarto. Aquí este es 0.25, a 0.25 de acá y 0.25 de acá, o sea que le voy a quitar un medio. Y si a 2 le quito un medio, me la queda a una altura de 3 medios. Pero la altura del primer cilindro. Y ya tendremos una altura del segundo cilindro. Entonces tenemos una altura 1 y una altura 2. Tengo un radio 1 que es de 0.5 y un radio 2 que es el que voy a determinar. Entonces que así usted define variables porque va a tener un radio 1. Entonces empieza definiendo las variables a utilizar en este problema. Entonces que están involucradas las primeras en cuanto al enunciado del problema, que habla sobre la rapidez a la que una pastilla de vitamina C empieza a disolverse, que depende de su área superficial. Entonces dice que una marca de pastillas mide 2 centímetros de largo y tiene forma de cilindro con una semiesfera de 0.5 centímetros de diámetro unida a cada uno de sus extremos, como se ve en la figura. Y una segunda marca de pastillas se va a fabricar en forma de cilindro circular recto de 0.5 centímetros de altura. Entonces aquí nos dieron la altura 2 es de 0.5. Entonces aquí uno pone, pues tengo una altura 2 que es igual a 0.5. En este caso lo pusieron en centímetros. Centímetros. Es así, y como es el lenguaje LaTeX, entonces delimitas entre signo de dólar hasta aquí, para que cuando, mire que tengo la altura 2 y que define, entonces si tiene una altura 2, entonces también define una altura 1, que es h sub 1, que va a ser, aquí lo pone, la altura del cilindro circular recto número 1, ¿cierto? Entonces del primer, aquí lo ponemos del primer cilindro circular recto, o cilindro circular recto 1, o cilindro 1 si quieres llamarlo así, cilindro 1. Y así H2 también le decimos, bueno, H2 es H sub 2 es, primero dice que es la variable y luego establece los valores que ella pueda tener según los datos que le dieron. Entonces H2 es la altura del segundo cilindro. Control C. Entonces nos dieron ya de una vez la altura. La altura aquí ya son el segundo cilindro, del segundo cilindro o cilindro 2. Y según los problemas nos dieron que H2 mide 0.5.
También hay que definir a R1 y R2. Entonces aquí a R1, que es el radio de la base del primer cilindro, que también es el radio de las semiesferas de los extremos. Entonces aquí aquí le pones es radio de la base del primer cilindro, y luego también define el radio de la base del segundo cilindro, R2. Entonces aquí radio de la base del segundo cilindro. Entonces ya tenemos dos radios y dos alturas, y sabemos que el radio 1 también nos dieron su valor. Aquí podemos, primero las define y luego toma los valores dados. Entonces usted lo puede poner como como aquí lo ponemos entre doble signo de asterisco para que se quede en negrilla, y es los valores dados. Entonces una cosa es definir las variables y otra es establecer a partir de la lectura del problema qué valores para esas variables le dieron. Entonces aquí vamos para R1, me dieron su valor. Vamos a ver, entonces R sub 1 es igual a, entonces usted mira en el problema y en el gráfico, usted ve que R1, que es el radio de la primera, de la semiesfera, que es el radio del cilindro 1. Entonces, como vieron que el diámetro era 0.5, el radio es de 1/2, la mitad de 0.5. Es decir, la mitad de 1/2, que es 1/4. Entonces así, R2, R1 es, aquí le ponemos frac, 1/4. Cuarto, es decir, 0.25 en forma decimal, 0.25 si quieres. Entonces aquí ya tiene R1. Tiene H1. ¿Será que tenemos H1? Vamos a ver. H sub 1 entre signo de dólar es, pues usted mira que es deducible del gráfico, porque H1 es de estos 2 centímetros que mide la pastilla, le debes quitar este radio aquí al lado derecho y este radio al lado izquierdo, le debes quitar 2 veces el radio. Entonces aquí le dices que es que H1 es 2 menos 2 veces R sub 1, es decir, 2 menos 2 veces 1/4, 2 veces C dot para punto al centro, frac para fracción, llaves para el numerador y llaves para el denominador, y así eso te va a dar el 2 veces 1/4 me da 1/2, y 2 menos 1/2 me da 3/2, entonces me queda frac 3/2, 3/2. Así ya tenemos que H2 mide 3/2 de centímetro o 1.5 centímetros, si querés en forma decimal, 1.5 centímetros. Punto, doble espacio para cambio de línea. Así ya tienes a R1, a H1 y a H2. Tiene las dos alturas y el primer radio. Y le preguntan, ¿y el segundo radio lo puedes hallar? Entonces, en realidad esa es la pregunta. Entonces, en realidad, el segundo radio es la incógnita. Entonces, el radio 2, aquí le ponemos, es la incógnita del problema. Porque le están preguntando cuál es el radio 2, en realidad, cuál es el diámetro. Están preguntando, le dice, encuentre el diámetro de la segunda pastilla. Es decir, si encuentra el diámetro, encuentre el doble del radio de la segunda pastilla para que su área superficial sea igual a la de la primera pastilla. Entonces aquí, esta es la incógnita. Le ponemos incógnita. Y así, entonces ya tiene un mapa muy bueno de lo que tiene. Aquí ya falta que con los radios y las alturas, usted define una área superficial que le están pidiendo, una área superficial 1, que es el área superficial de la primera pastilla. El área superficial de la primera pastilla. Y de manera análoga, entonces define, esta lo deja entre el lenguaje de LaTeX, la parte simbólica la deja entre signo de dólar, porque, para que la edite como expresión
matemática en lenguaje profesional dado por el lenguaje LaTeX. Y de manera análoga, entonces, define el área superficial, control C, control V, el área superficial 2, que es el área superficial de la segunda pastilla, o de la pastilla 2, de la segunda pastilla. Y como nos preguntan volúmenes, entonces de manera análoga define variables para los volúmenes. Pues control C, le damos un espacio para poder diferenciarlas, y aquí ya ponemos el volumen, ya no con el S de superficial, sino el volumen 1 y el volumen 2. Y ese ya es el volumen de la primera pastilla. Este es el volumen de la primera pastilla, pero cuando las áreas son iguales. Pero cuando las áreas superficiales sean iguales, ¿cierto? Y aquí también de manera análoga, también el volumen de la segunda pastilla, pero cuando las áreas son iguales. Cuando ya determinemos cuál es cuando las áreas para qué diámetro de la segunda pastilla las áreas son iguales, entonces ya determinamos los volúmenes para que veamos de que áreas iguales no implica volúmenes iguales, al sacar esa conclusión. Ahora sí tiene todas las variables relacionadas con el problema. Un problema entonces que habla de área superficial, de cilindros que tienen radios y alturas, de esferas que tienen radios. Entonces ya con eso tiene todas las variables y ahora sí empieza, y tiene el gráfico, y ahora sí empieza a resolver. Entonces, bueno, pues planteo el modelo. Entonces, hallo el área, necesito que el área superficial 1 sea igual al área superficial 2. Entonces puedo escribirlo como desde el modelo que quiere. Entonces entonces aquí lo pongo en lenguaje LaTeX con doble signo de dólar, y necesito que el área superficial 1 a su S1 sea igual a su S2. Y esa es la ecuación modelo, el modelo matemático que debemos de pulir para que quede en términos de la variable incógnita, que es el diámetro que me pidieron, el diámetro D, que tiene que ver con R1. Entonces, si quiere, lo puede poner como esa incógnita, en realidad define la variable D sub 2, que es igual al doble de R sub 2, que esa es en realidad la incógnita del problema. Ya R2, pues, pero teniendo R2, allá de 2. Entonces, en realidad, voy a ponerle aquí esto, aquí, para uno centrarse. Y aquí, entonces, teniendo la ecuación que define lo que se busca, la igualdad de las áreas superficiales, que define lo que se busca, que las pastillas sean de área superficial igual. Entonces así, y vas cambiando. Bueno, y el área superficial 1, ¿cómo se halla? Pues según el dibujo es el área superficial de una esfera, porque estos dos extremos conforman toda una esfera, más el área lateral de un cilindro, pero el área lateral sin las tapas. Entonces eso es, usted le dice, pero eso va a ser el área superficial 1 es el área de una esfera, el área, y aquí le pone esfera, el área de una esfera, el área superficial de una esfera, le va a poner S punto, espacio, una esfera. Como eso es texto, lo ponemos / text y delimitamos el texto entre llaves. Entonces, el área superficial de una esfera más el área lateral de un cilindro sin las tapas. Entonces lo pones área lateral de un cilindro. Entonces aquí le pone text lateral cilindro. Y esa área lateral se halla simplemente multiplicando el perímetro de la circunferencia de la base del cilindro
por la altura del cilindro. El área de un rectángulo que se obtiene al cortar el cilindro de manera paralela al eje. Eso nos genera un rectángulo cuyas dimensiones son el perímetro de la circunferencia de la base y la otra es la altura. Entonces, a eso me queda el área superficial 1, el área de la esfera más el área lateral del cilindro. Y eso es igual al área superficial del segundo cilindro. Entonces, ¿y cómo es esa? Pues el área lateral del cilindro 2, esa va a ser área lateral, aquí le voy a poner su 1, y esta es el área de la esfera, no hay sino una, y aquí es el área lateral del cilindro 2, control C, aquí lo pego, el área lateral del cilindro 2, más el área de las tapas, más 2 veces el área de los círculos de las tapas, el área de las tapas, el área de las tapas del cilindro, vámonos así, tex, o de la base o de las bases. Entonces, tapas, yo lo quiero llamar tapas, voy a ponerlo como entre comillas, de las tapas, ven aquí. Y ya, entonces tienes aquí la primera ecuación, la segunda, miren cómo nos queda. Entonces, área de área superficial de la esfera más el área lateral del cilindro 1 y el área lateral del cilindro 2. Este es el área lateral, aquí le ponemos 2. El área lateral del cilindro, aquí lo vamos al cilindro 2. Este es del cilindro 1. Aquí quitemos este 1 de acá que de pronto no facilita la lectura. Entonces aquí este no. Y esta es el área superficial de la esfera. Superficial de la esfera. Bueno, para poder facilitar la lectura, entonces área superficial de la esfera más el área lateral del cilindro 1 más igual al área lateral del cilindro 2 más 2 veces el área de las tapas del cilindro. Entonces aquí ya queda esa parte. Aquí también me falta, bueno, está el text, está bien. Y ahora aquí reemplazamos eso. Entonces aquí corremos esta. ¿Y cuál es el área lateral de una esfera? Perdón, el área superficial de una esfera. Que reemplazamos. Pues el área superficial de una esfera es 4 tercios de pi por, 4 pi por r al cuadrado. Es 4 pi por r al cuadrado. Separamos el pi. Entonces miren que 4 pi por r al cuadrado, que es la derivada del volumen, más, pero ¿cuál r? El R1. Entonces tienen que especificar porque estamos hablando de la primera pastilla. El lado izquierdo de esta ecuación es de la primera pastilla. Más el área lateral del cilindro. Pues eso es el área de un rectángulo de dimensiones H1 por 2 pi r por 2 pi R1, que es el radio de la primera, el radio de la base del cilindro de la primera pastilla. Bueno, entonces aquí me queda ese, y eso es igual a el área lateral del cilindro 2, y el área lateral del cilindro 2, entonces va a ser otra vez H2 por la longitud de la circunferencia, o el perímetro de la circunferencia de la base. Entonces aquí eso sería 2 pi, pero ya por R2, que es la que no conocemos, H2i. Eso me quedaría el área lateral, H2 por 2 pi R2, más 2 veces el área de las tapas, 2 veces el área de las tapas. ¿El área de las tapas cuál es? Pi por r al cuadrado. Pi por r sub 2
que es la incógnita, al cuadrado. Entonces miren que aquí ya sí nos quedó una ecuación cuadrática, porque aquí me quedó, aquí me falta un 1. Este es pi por R1, aquí, R1 al cuadrado. Entonces miren que ya me queda 4 pi R1, que es el área superficial de la esfera 1, H1 por 2 pi R1, que es el área lateral del cilindro 1, más H2 por 2 pi R2, que es el área lateral del cilindro 2, más el área de las tapas, que es 2 veces el área del círculo de radio R2. Y mire que como la incógnita es R2, entonces me quedó una ecuación cuadrática en la variable R2. Note que esta es, note que esta es una ecuación cuadrática en la variable R2. La puede dejar en términos de D2, simplemente escribiendo que reemplazando R2 por la mitad de D2. Y así pues le queda, pero me parece que así está bien. Y vamos a reemplazar los valores dados. Y ya lo resolvemos con SimPy, porque ya al dejártelo en la forma estándar, ya puedes simplemente aplicar fórmula del bachiller, completación del trinomio o factorización para resolver esa ecuación cuadrática y luego redactar la conclusión. Y bueno, ya hallas el volumen dado ese diámetro. Entonces aquí voy a reemplazarlo. Entonces en esta la corre y dice, ¿cómo reemplazo? R1 ¿cuánto era? Pues R1 era 0.25, es decir, un cuarto, lo dejamos en forma fraccionaria. Entonces aquí en esta ecuación la copio, control C, y la pego acá. Y voy reemplazando. R1 es un cuarto. Aquí como es una fracción que hay que elevar al cuadrado, entonces aquí le pongo backslash left, paréntesis, aquí backslash right, paréntesis, es decir, paréntesis a la izquierda a la derecha, y reemplazo a ese R1, aunque es el lado izquierdo. Antes de hacer todo ese reemplazo, me gustaría más bien factorizarlo para que no nos quede tanta cosa. Entonces dejar la ecuación lo más simplificada posible para trabajarlo todo. Entonces vemos de que en esta ecuación, si yo sacara factor común R1, de pronto queda como una, o R1 pi. En realidad de toda la ecuación, como pi está a la 1, dividir toda la ecuación por pi. Así nos queda una ecuación más simple. Entonces vamos a ver. Empecemos dividiendo la ecuación por pi, entre signo de dólar, pi, para que me traiga el número, el símbolo para el número irracional pi. Entonces así, dividiendo, obtenemos que en esa ecuación quito este pi, quito este otro, y quito este otro, y quito este otro. Ya me queda una ecuación más simple. Aquí miremosla cómo queda. Entonces miren que ya queda mucho mejor. Y esos paréntesis que quedaron como marraneros, porque aquí tenemos un cuadrado, para ver que abarque todo, eso se mejora poniéndole left y right. Entonces aquí le voy a poner, el left, backslash left, y aquí el backslash right. Y miren que ya en esta edición profesional ya nos queda el paréntesis que abarca hasta el exponente, nos queda mejor. Y mejoramos la expresión, este 2R2, lo pasamos a 2H2R2, que quede como más bonita la expresión. Entonces la organizamos aplicando conmutatividad de la multiplicación.
Y note que aquí al lado derecho le va a quedar una, al reemplazar H1 y a R1 que los tiene, y al reemplazar al lado derecho a H2 que lo tiene, ahí es donde se le ve que tiene aquí el término cuadrático en la variable R2, aquí el término lineal en la variable R2 y aquí el término constante en la variable de la ecuación cuadrática que ha obtenido en la variable R2. Pues así ya es que ya con eso puede efectivamente resolver esa ecuación cuadrática. Yo, aprovechando que quiero como promover el uso, ya esta parte la puedes hacer reemplazando. Lo más duro era plantear todo este es el modelo. Pues este es el modelo matemático, no totalmente simplificado, pero sí, este es el modelo matemático objetivo, y ya con él, pues, ¿cómo lo resuelve? Puedes utilizar cualquiera de los métodos que hemos visto en el curso, y aquí lo voy a hacer simplemente para no alargar el video y también estimular el uso de Python, con la sentencia from simpy import asterisco, traer la librería de cálculo simbólico que me resuelva esta ecuación. Y aquí me la trae. Y apenas la traiga, defino la variable que se llama R2, me voy a denotar así, R2, como una variable, con la función var, escribo R2, esa va a ser la variable, y escribo los valores de las variables que necesito. Para esta ecuación necesito a R1, H1, entonces escribo R1, digo cuánto vale, eso vale, R1 vale un cuarto, 1 dividido cuarto. ¿Cuánto vale la otra que necesito, que es H1? H1 vale, H1 ya lo teníamos, H1 vale 1.5. Entonces aquí le pone 3 medios o 1.5, le voy a poner 3 medios. Bueno, entonces, ¿y qué más necesita aquí? H2. H2 valía 0.5. H2 vale 1 medio. Entonces aquí le ponemos H2 es igual a 1 medio. Así ha creado tres variables. Definió una variable, la variable del problema o incógnita. Aquí definió la incógnita. Aquí, incógnita. Y acá creo las variables que ya para los que sabe sus valores asociados. Y ahora sí, crea la ecuación, entonces ecuación modelo, ecuación cuadrática. ¿Y cómo lo hace? Con la función eq de simpy, eq de equation, y separado por coma, aquí le va a poner el lado izquierdo y el lado derecho. Aquí le va a poner lado izquierdo de la ecuación, la vamos a poner aquí, y el lado derecho de la ecuación, y pero usted lo puede resolver como lo vimos en clase. Esta es la parte que yo les dejo el video sobre cómo modelarlo, que es la parte como más dura, porque ya lo otro es cómo resolver una ecuación cuadrática. Y aquí ya te quiero mostrar, bueno, puedes utilizar SymPy, que sirve para ir introduciéndonos al lenguaje Python y desarrollar nuestras habilidades computacionales. En este caso, en lo que estoy haciendo hasta aquí, definir variables. En la variable del lado izquierdo, define el lado izquierdo de la ecuación, que es 4R1 cuadrado. Entonces así, entonces eso es 4 por R1 al cuadrado, que en Python es doble asterisco. 4R1 más H1 por 2R1, o 2H1R1, o más 2 por H1 por R1. Ese es el lado izquierdo. 4 por R1 al cuadrado más 2 veces H1 por R1. Ese es el lado izquierdo. Ahora el lado derecho. El lado derecho es H2 por, bueno, en realidad es 2H2 R2. Entonces es 2, que le voy a poner 2 por H2 por R2, que es nuestra incógnita, más
2 veces R2 al cuadrado, más 2 por R2 al cuadrado, que en Python es doble asterisco. En Python para multiplicar el asterisco y para elevar ese es doble asterisco. Así ya tienen el lado izquierdo, aquí le pones el lado izquierdo, coma, el lado derecho, en la función evaluada en la función equation, que va a crear la ecuación. Y ya si uno la quiere ver, escribe la variable que creó ecuación para que la cree y la muestre. Aquí nos muestra la ecuación, la ecuación ya simplificadita, que es 1 igual a 2 R1 al cuadrado más 1 R2. Ya simplificadita. Queda muy simplificadita. Efectivamente vemos que es una ecuación en la cuadrática, en la variable R2. Y en la siguiente línea, con la función solve, le damos esa ecuación, y le decimos que la resuelva en términos de la variable R2. Y él nos da las dos soluciones, que son menos 1 y 0.5. Y nos dice, menos 1 y 0.5, pues la solución que me interesa es 0.5, porque eso es un radio, y un radio no es negativo. Entonces así, aquí le damos más línea al cuaderno. Entonces así usted coloca así, por tanto, para que las áreas superficiales sean iguales, para que las áreas superficiales sean iguales, el radio 2 debe ser de 0.5, es decir, el diámetro de la segunda pastilla debe ser de 1, el doble de R2 debe ser de 1, y así respondió la primera pregunta. ¿Cuál debe ser el diámetro para que de la segunda pastilla para poder que las áreas superficiales sean iguales? Entonces debe ser de 1 centímetro, de 1 centímetro. Bueno, y ya cuando lo tiene, ¿y cuántos son los volúmenes? Entonces así, usted llega y dice, para hallar volumen, genera una función. El volumen, una función, yo la voy a poner como una función de Python, o simplemente el volumen 2, cómo se halla, y cómo se halla el volumen 1 en Python. El volumen 1, pues, según el gráfico, es el volumen de una esfera más el de un cilindro. Entonces, es el volumen de una esfera. Entonces, que el volumen de una esfera es, aquí le ponemos 4 dividido 3, 4 tercios, por np.pi. Bueno, en el lenguaje SimPy, eso simplemente escribimos, creo que simplemente pi. 4pi por R1 al cubo, doble asterisco 3. Así ya tenemos el volumen de la esfera, más el volumen del cilindro. El volumen del cilindro es el área de la base, que es pi por R1 al cuadrado, ese es el área de la base, por la altura, y la altura es H1. Así ya tenemos el volumen 1, y el volumen 2, que es ya el volumen simplemente de un cilindro. El volumen del cilindro, como les había dicho, es el área de la base, pi por R2 al cuadrado, el área de un círculo, pi por R al cuadrado, en este caso R para el segundo cilindro es R2, por la altura, por H2. ¿Y quién era R2? Pues aquí previamente define que R2 es 0.5, es un medio. Es un medio porque es el que acabamos de hallar. Así, él le calcula los volúmenes y ya usted le dice que los imprima. Entonces, imprímame a B1, y a B2 en una sola línea. Entonces ya lo calcula y le dice, el primer volumen es de 0.11.
veces pi. Y el segundo es de 0.25 veces pi. Pero eso lo podemos cambiar aquí poniéndole .evalf, este método de evaluar como flotante, .evalf, evaluar como flotante, para que nos dé el producto de este número por pi y este otro. Y así él nos dice, el primer volumen es de 0.35 y el otro es de 0.39. Imagínense, los volúmenes quedan casi iguales, pero son diferentes, son cercanos pero diferentes. Es así, la conclusión es que, primera conclusión, bueno, la conclusión 2, es que los volúmenes son diferentes. Los volúmenes de las dos pastillas son diferentes, pero cercanos. Bueno, que uno esperaría que fuera así, porque las farmacéuticas, ahí las pastillas tienen como más o menos un mismo tamaño, o son valores, tamaño como cercano, volúmenes cercanos en definitiva. Así ya respondiste a todas las preguntas y ya con eso queda este recurso que para los estudiantes guía en que para modelar o hacer aplicaciones de la teoría, en este caso las aplicaciones de las ecuaciones cuadráticas, usted le da el planteamiento y lo lee muy bien, el planteamiento del problema, lo lee muy bien. Luego, para la solución empieza a definir las variables muy bien definiditas, y luego a determinar los valores dados a partir de la lectura del problema. Luego hay una ecuación básica, pues, que va de acuerdo a lo que le pidieron. Las áreas superficiales deben de ser iguales, y empieza a desarrollarla para constituir el modelo. El modelo que va a ser el que tiene a la incógnita, en este caso la incógnita es R2. Y aquí nos quedó el modelo más pulidito gracias a SymPy. El modelo es 1 es igual a 2 R2 al cuadrado más R2. 2 R2 al cuadrado más R2. Nos quedó más simplificadito gracias a SymPy. Y los resolvió con la función solve. Y nos dio las dos posibles soluciones de esta ecuación cuadrática, de la que tomamos la que es solución del problema. Efectuamos la conclusión y calculamos la primera conclusión, y luego calculamos los volúmenes para ese valor de R2 encontrado y llegamos a la conclusión, y ahí termina todo el problema. Entonces aquí ya estamos entonces para servirles. Este es entonces un video que ayuda a este curso a consolidarlo. Entonces se los voy a dejar en la lista de reproducción: álgebra y trigonometría, ecuaciones cuadráticas, problemas de aplicación. Entonces, como que lo vamos a poner en forma de apellidos, para que eso guíe a los estudiantes a encontrar las listas de reproducción que les ayudan específicamente a lo que necesitan estudiar. Muchas gracias.